Buenas noches, hermanos, familia Ibri, Iglesia de Cristo, Dios les bendiga. Nuevamente vamos a iniciar nuestras clases con la epístola a los Hebreos. Esa sería nuestra clase número 11 y tiene por nombre El Hijo de Dios, cuarta parte. Y bien, hermanos, la última parte donde nos quedamos es en la segunda parte del verso 2, Hebreos capítulo 1, verso 2, la segunda parte. Dice así: el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí, hermanos. Si venimos recordando, hermanos, que estamos estudiando 5 características referente al Hijo de Dios. La primera fue a quien constituyó heredero de todo. Recordemos que es por la afiliación que tiene el Hijo hacia el Padre. Y el número 2 fue por quien asimismo hizo el universo. Recordemos que nuestro amado Jesús estuvo presente durante la creación. El número 3, el cual siendo resplandor de su gloria. Recuerden que Jesús es la imagen y el resplandor de la gloria de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar dos expresiones. La primera que vamos a ver en este momento es y la imagen misma de su sustancia, y la quinta y última es referente y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, hermanos, en cuanto a la expresión y la imagen misma de su sustancia, tenemos que recordar algo que ya estudiamos. Es referente a la frase que dice el resplandor de su gloria. Se dice que ha sido cuidadosamente acuñada por el autor en un intento por indagar más acerca de la relación entre el Hijo y el Padre, a fin de que su significado no se nos escape. Ahora la complementa con otra frase del mismo orden que nos lleva a la esencia del carácter divino del Hijo. En el original griego, la palabra imagen literalmente significa carácter y hace referencia al sello que los nobles llevaban en sus anillos y con los cuales dejaban una impresión en la cera al sellar algún documento, cuando se enviaban algún mensaje, ¿verdad? Igualmente, se dice que se refería al sello empleado por los alfareros para marcar un diseño en un vaso que ellos mismos trabajaban, pues les daba su mismo, como decirlo de alguna manera, su firma, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra que puede indicar tanto el sello mismo como la impresión que deja, la idea que aquí nos deja es que existe entre el Padre y el Hijo una correspondencia absoluta y perfecta, como la que existe en el sello y la impresión que deja. En la antigüedad, cuando alguien recibía una carta sellada, no veía en sí el anillo, ¿verdad? De dónde provenía, pero la impresión en la cera inmediatamente identificaba al remitente. Entonces podemos entender que había una plena identificación entre el anillo y la impresión. Entonces, de la misma manera, el Padre y el Hijo se corresponden mutuamente uno con el otro. Es decir, es la impresión exacta. Dice la frase que Él es la imagen misma. Y también la podemos traducir de la siguiente manera: la imagen exacta, perfecta o completa. Y podemos describir algunas características referente a esto. Es decir, que esta imagen no es borrosa, ni imperfecta, ni inferior, sino que es exactamente la misma. Además, es la imagen misma de su sustancia. Aquí nos vamos a detener a analizar un poco por qué hay una diferencia respecto a esta ilustración, hermanos. La cera no es la misma sustancia que el sello, eso lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Son dos sustancias diferentes. Pero en el caso de Jesús, el Hijo de Dios,
es de la misma sustancia que el sello, el Padre. Así pues, el Hijo corresponde al Padre en todo. Ya hemos estado estudiando ampliamente sobre esta parte, hermanos. Entonces, para cambiar un poco de imagen, es como si el autor estuviese diciendo que el Hijo es una cara de la misma moneda de la cual el Padre es la otra. Es decir, las dos son inseparables y hemos visto demasiados ejemplos referentes a esto. Su sustancia le es común e igual, pues a quien ha visto al uno, ha visto al otro, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 9. Vamos a leerlo, hermanos. Juan 14, 9 dice lo siguiente. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Aquí viene la parte importante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces debemos conceder que hay un cierto grado de impropiedad en el lenguaje cuando tomamos las cosas visibles y es aplicado a la insondable majestad de Dios. Recordemos que en cierta manera nuestro lenguaje es limitado para tratar de expresar las verdades divinas y eternas de Dios. Nuestro lenguaje se puede quedar muy corto para tratar de expresar algo referente a lo eterno. Entonces, más las cosas que son evidentes a nuestros sentidos se pueden aplicar adecuadamente a Dios con el fin de que podamos conocer lo que se encuentra en Cristo y los beneficios con que Él nos regala, ¿verdad? Por lo tanto, cuando oímos decir que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, es porque la gloria del Padre es invisible hasta que resplandece en Cristo. Eso es muy importante que lo podamos asimilar, hermanos, porque ciertamente dice que a nadie ha visto a Dios con nuestros ojos naturales, ¿verdad? Nadie lo ve. El único que la ha visto y le conoce y le entiende es perfectamente el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, para nosotros, Dios, el Padre, se nos hace visible en la faz de Jesucristo, hermanos. Entonces debemos meditar en que Él es llamado la imagen de su sustancia, porque la majestad del Padre está velada y no se puede ver hasta que aparece como Él, como si fuera su imagen. Entonces, el propósito del autor es enseñarnos que Dios únicamente se ha manifestado a nosotros en la persona de Cristo en cuanto a su esencia, hermanos. Entonces, cualquier otra revelación o enseñanza que esté fuera de lo que Dios mismo ha revelado por medio de Jesucristo, pues no es válido. En nuestra humanidad, hermanos, el resplandor divino es tan inmenso que deslumbra nuestros ojos, a menos que nos ilumine por medio de Cristo. Cristo es la forma en la cual podemos ver correctamente, hermanos. Él es como un filtro que nos permite ver la gloria del Padre. Y de aquí se concluye que somos ciegos a la luz divina, hermanos, hasta que por Cristo fulgura en nosotros. Muchas veces, hermanos, yo he escuchado varias expresiones de algunas personas que antes de convertirse ellos decían, yo buscaba a Dios, yo buscaba a Cristo, trataba de buscarlo, pero hasta que lo encontré fui pleno. Tal vez en ese entendimiento que las personas tienen no es bíblico, porque los que estábamos perdidos éramos nosotros, hermanos. Y era necesario que el pastor de pastores fuera a buscar a las ovejas perdidas. Entonces Dios mismo envió a su Hijo para rescatarnos y buscarnos, hermanos. Entonces, nosotros no podemos ver la gloria de Dios si no es única y exclusivamente a través de su Hijo amado. Bien, hermanos, vamos a ver la segunda expresión del día de hoy que dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En quinto lugar, el autor nos dice que el Hijo es el sustentador del universo. Ya hemos visto que Jesucristo es el principio del universo y su fin.
ahora vemos que ocupa un lugar preeminente en todo el tiempo intermedio. Es decir, nosotros, hermanos, estamos en una dimensión de espacio y tiempo, y eso no rige nuestra vida porque Dios mismo creó el tiempo para nosotros, pero Dios no está dentro de esa dimensión, atmósfera. Dios está en lo eterno, hermanos. Entonces, no solamente ha puesto en marcha la creación, nuestro Señor Jesús, sino que sigue hasta el momento sosteniéndola. El Hijo es quien mantiene el funcionamiento del mundo en el que vivimos. No solamente se limitó a decir que se hiciera la luz, que se formara, se descubriera eh, la tierra, que los peces y las aves habitaran el ejército del mundo. Dios no solamente lo hizo, sino que hasta el día de hoy la sigue sustentando. No la dejó olvidada, hermanos. Entonces, vemos que también aún nuestros propios cuerpos no seguirían con vida si no fuera por Él, como tampoco funcionaran los ciclos de la naturaleza y el engranaje de la historia. Dios es soberano y Dios no han decaído sus misericordias de Dios, porque por la gracia de Dios, por su misericordia, hermanos, es que podemos tener vida, podemos respirar, podemos ver, podemos caminar, podemos disfrutar de salud, podemos tener un techo, podemos tener un bienestar en general, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él lo ha permitido. Él es quien lleva todas las cosas hacia su desenlace, todo aquello que nos rodea, todo, hermano, todo lo que habita en la tierra tiene un principio, tiene un fin, y Dios sabe cuándo concluirán todas las cosas. Nosotros como seres humanos podemos tener un tiempo corto en la tierra, a quien puede partir muy joven o hasta ya muy avanzado de años, pero eso está dentro de la soberanía de Dios. A Dios nada se le escapa, hermanos. Y con todo lo que hemos mencionado, pues debemos recordar una frase parecida que aparece en Colosenses 1:17. Dice que él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, hermanos. Mi vida, su vida, la vida de la iglesia, todo está en Cristo, hermanos. Somos sustentados por Él. Y Pablo también la utiliza en su discurso ahí ante los atenienses en el libro de los Hechos, cuando dice, Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. También dice al apóstol Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, hermanos. Entonces, es de observar que Pablo aquí atribuye a Dios lo que en Colosenses es en función al Hijo, ¿verdad? Cuando nuestro texto dice que Cristo sostiene todas las cosas, no lo debemos entender como una acción pasiva, como sostener un libro, como lo hacemos usted y yo, ¿verdad? Es una idea mucho más dinámica, pues indica la constante actividad del Hijo en la dirección y funcionamiento del universo. No sé si usted, hermano, alguna vez se ha detenido a pensar cómo es posible que se sustente los planetas, cómo giren perfectamente alineados en su órbita los planetas, las estrellas, cómo tiene el Sol una distancia exacta, hermanos. No puede tener un milímetro más ni un milímetro menos. Se han dicho los hombres de ciencia que si cualquier planeta del sistema solar se saliera una, una centésima de distancia, se dice que colapsaría el universo, bueno, o al menos nuestro sistema planetario, hermanos. Imagínense la exactitud del diseñador, del creador, para poner todas las cosas en armonía, hermanos. Y podemos hablar de cosas naturales de aquí, de la tierra, ¿verdad? De cómo todo está perfectamente alineado, todo cohabita y existe en armonía, funcionando, habitando la tierra, hermanos. Entonces podemos entender que el texto nos está diciendo explícitamente que sustenta todas las cosas. El universo y todo lo que vemos no es sustentado por el Big Bang o por alguien más que no sea Dios, hermanos. Dios la sustenta.
su vida, mi vida, hermanos, en la economía es sustentada por Dios. Tal vez Dios usó un hombre para que pusiera una empresa, se le diera un empleo y tenga ahí una ganancia para sostener a su familia. Pero quien realmente le proporcionó eso fue Dios. Dios le dio todas las cosas a los hombres, se las ha repartido como Él, su beneplácito, Él lo ha querido, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando decimos que Dios sustenta todas las cosas, se puede decir que es una pequeña frase que se dice muy fácilmente. Si nosotros alguna vez hemos repasado los salmos, ya ve que los salmos al final de ciertos salmos hay una expresión que dice Selah. Y ese Selah, hermanos, nos habla de un tiempo de meditación, de escudriñar nuestro corazón, de algo que se escuchó de un salmo, hermanos. Y aquí, hermanos, es algo parecido, hermanos, que pudiera tener una expresión de Selah cuando escuchamos aquellas expresiones que nos dice que Dios es quien sustenta todas las cosas. Debemos hacer una pausa en nuestra vida y pensar que nuestra vida no depende de los hombres, no depende de las guerras, de las circunstancias, de las enfermedades. Dios está detrás de todas las circunstancias, de la economía, de la salud, del sistema político, de los desastres naturales, de las cosas o las dificultades que usted puede experimentar en la vida diaria, hermanos. Dios está en pleno control de todo ello porque Él la sustenta, hermanos. Las pruebas que podemos estar viviendo, Dios lo metió ahí y me metió a mí y lo metió a usted también en la prueba, hermanos. Entonces, todas las cosas, cuando el apóstol Juan dice que Él es el verbo y es el creador de todas las cosas, se dice que añade una frase que en cuanto a su contenido es una redundancia, pero nos ayuda a asimilar la grandeza de lo que acaba de afirmar. Ahí en Juan capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, reafirma y hasta a veces resulta como redundante, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo deja muy en claro. Y aquí podemos añadir a nuestra frase que por lo tanto, sin Él, nada de lo que actualmente existe podría mantener su existencia. Totalmente, hermanos. Nada ni nadie se puede mantener de pie si no es por la voluntad de Dios. Pero usted puede decir, pero ¿cómo a poco esos hombres delincuentes, esos hombres que asesinan, que violan, que extorsionan? Sí, hermanos, porque en algún momento de nuestra vida a lo mejor no éramos narcotraficantes, pero éramos personas también aborrecibles. Pero Dios, en su amor, nos alcanzó, hermanos. Entonces, hermanos, cuando intentamos contemplar el funcionamiento del universo, muy pronto nos podemos sentir abrumados. ¿Pero por qué, hermanos? Por ejemplo, cuando estudiamos lo que los astrónomos dicen acerca de las estrellas, las increíbles distancias del universo tal y como ha sido explorado hasta la fecha, se dice que hay descritas cifras interminables, hermanos, acerca de las distancias. Entonces, hermanos, esto nos hace sentir nuestra pequeñez y empezamos a palpar algo de la majestad y grandeza del Hijo. No sé si usted alguna vez ha visto un video o una representación del cosmos. Estamos a millones de años luz de planetas que tal vez al ojo del humano no es visible, hermanos. Y si esto lo pusiéramos, hermanos, en una escala, realmente somos en una escala de tamaño, somos tan insignificantes. Seremos más insignificantes que un grano de arena en comparación al tamaño del universo. Y eso al hombre, pues a veces le puede generar cierta pequeñez, ¿verdad? Y de hecho, así nos debemos sentir, hermanos, porque reconocemos la grandeza de nuestro Dios. Él fue el que hizo todas las cosas, hermanos. Sin embargo, nosotros siendo tan pequeños, Él nos ve de manera personal. Entonces, tan poca cosa, hermanos, somos. La misma inmensidad del universo puede ser motivo de ansiedad.
Podemos decir de lo que dijo el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y en nuestra ignorancia tal vez podamos concluir que no valemos nada para Dios. En nuestra ignorancia podemos decir eso. También nos podemos sorprender si en vez de explorar el macrocosmos de las estrellas, consideramos el microcosmos de nuestros cuerpos. No sé si usted alguna vez ha visto al microscopio, pues las células de los hombres, de cada órgano, de cada parte de nuestro cuerpo. Son sistemas complejos, hermanos. Y aún los científicos, aunque han avanzado constantemente en su comprensión de su funcionamiento, todavía están lejos de haber agotado todos los secretos del cuerpo. Pues si lo superan todo, pues podrían curar cualquier enfermedad, pero no es así. Entonces, si investigamos una sola de las células, vamos descubriendo mundos dentro de los mundos, hermanos, y todos ellos sustentados por el Hijo. Es increíble el microcosmos, hermanos, cómo las células, cómo se mueven perfectamente, cómo tienen su sistema de defensa, cómo tienen su sistema que hace que se alimenten también. Es increíble, hermanos, el mundo microscópico, cómo hay mundos dentro de esas pequeñas células que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces reconocemos que Jesucristo no solamente sostiene el gran universo, sino sostiene también lo más diminuto, lo más pequeño que hay en nosotros. Él la sostiene con la palabra de su poder. En sí la palabra de Jesucristo es eficaz y efectúa su voluntad. En Génesis 1 dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, hermanos, con solo la palabra, ¿verdad? Puesto que el Hijo es eterno, su palabra también lo es. Por lo tanto, hermanos, aquella misma palabra que crea no se desvanece en el momento de la creación, sino que la sostiene y la sustenta lo creado, hermanos. Entonces, si Dios nos hizo con un propósito y nos llamó, Él mismo nos va a seguir sosteniendo, hermanos, aunque a nuestros ojos, a nuestra perspectiva o nuestra opinión pudiera parecer que nos sentimos solos o de pronto abandonados, pero es solamente el pecado el que no nos deja ver con claridad la gloria de Dios, hermanos. Los creyentes del primer siglo tomaban muy en serio esas enseñanzas. Creían que el mismo Señor Jesucristo que habían conocido en carne y de primera mano, caminando a su lado, ahora reconoces que Él estaba a la diestra de Dios. Le conocían como el Señor de todos los aspectos de su vida. Él dirigía todas las circunstancias. Hemos de reconocer, hermanos, que todos hermanos, alguna vez de nuestra vida podemos sentirnos abrumados por las circunstancias o los aspectos que nos pueden sentirnos incómodos, sentirnos incompetentes, sentimos que no podemos ser lo que Dios nos ha pedido que hagamos, pero Él está detrás de todas las cosas. Él no nos va a pedir algo que Él lo mismo haya hecho o que nos haya dado las herramientas espirituales para poderlas llevar a cabo para su gloria. Él conocía todo el funcionamiento de sus cuerpos. Él estaba en medio de todas sus relaciones. No había ningún aspecto de su vida que él no estuviese controlando. Creían profundamente en la providencia del Hijo. Aún, hermano, aquellas situaciones que aún pudiésemos atravesar en nuestro cuerpo, en padecimientos, algunos son generados por negligencia de nuestra parte, pero hay algunos que de manera inexplicable surgen, hermanos. Dios está detrás de todo ello. No es el diablo, hermano. Es Dios que lo permitió con algún motivo para que Él sea glorificado. Nosotros necesitamos recuperar esta visión que tenían la iglesia primitiva, esta fe en el Señor Jesucristo, no solo como el carpintero de Nazaret, como hombre que predicó unas enseñanzas revolucionarias, sino también como el Hijo Eterno que está a la diestra de la majestad, sustentando todas las cosas por la sola palabra de su propio poder. Porque fue debido a su fe en el Hijo que en medio de grandes pruebas y tribulaciones, los creyentes del primer siglo aprendían a echar sobre él sus ansiedades. Y nosotros, hermanos, hemos aprendido a echar nuestras ansiedades sobre el Hijo de Dios.
Porque hay cosas que en verdad, hermano, no podemos sobrellevarlas ni soportarlas en nuestros hombros. Estos hombres comprendían que todas sus circunstancias eran gobernadas por aquel que los cuidaba y que por lo tanto Él estaba obrando todo para nuestro bien. Esto sigue siendo cierto hasta el día de hoy, hermanos. Aún las cosas que más nos pueden perturbar, todo ello, hermano, está bajo el control de nuestro Dios, hermanos. Nada escapa de la voluntad de Dios. A Dios nadie le ha visto, pero en la medida en la que tenemos la capacidad de ver a Dios en la faz de Jesucristo, descubriremos una luz que ilumina los lugares más recónditos y oscuros de nuestra vida, hermanos. Y bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta enseñanza y rogamos que esta palabra, hermanos, pueda edificar su vida, lo pueda afirmar cada día más en la fe y no tan solo seamos oidores olvidadizos, porque el conocimiento que nos da nuestro Dios es para afirmarnos y amarle más con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a orar un momento y nos retiramos. Dios y Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu infinito amor, por el cuidado tan particular que tienes sobre tu iglesia, Señor. Que nada ni nadie la va a apartar de tu mano, Señor, porque somos tus ovejas, Señor. Tú eres nuestro pastor. Y en ti estamos seguros, Señor, refugiados bajo tus alas. Todo fue creado por ti, para ti y en ti, Señor. Todo fue hecho para tu gloria, Señor. Y que nuestra vida pueda seguir siendo útil en tus manos, aprendiendo a reconocerte en todos nuestros caminos, encomendando nuestra vida y todo lo que hacemos en tu nombre, Señor, para la gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos y te damos la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga y si Dios nos permite, nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.